Sí. Ahora sí. Bien. Entonces, hablábamos de ese tipo de matrimonio llamado, de poliandria, llamada poliandria tibetana, en la que pasaba esto y que, curiosamente, tenemos ese antecedente en Estrabón, ¿sí? Que habla de esas comunidades de hermanos y habla de esta comunidad en donde este tipo de relación, que conforme la recepción que tenemos del Corán, prohíbe tener relaciones con la madre, la hija, la hijastra, etcétera, etcétera. Y yo pongo en la nota al pie que es digno destacar que nos estamos introduciendo en una cultura a la que intentamos conocer para desarmar los prejuicios y señalar que muchos de sus principios los encontramos, esto que decía Julio recién, como antecedentes en el Antiguo Testamento. Lo que vos estabas diciendo, Julio. Entonces, algunas clases de matrimonio, hasta la implementación del Islam, se diferencian por la forma del parentesco y la posición de la mujer. El matrimonio sadika, que significa, perdón, shadika, que significa amiga, es matrilineal. Se realizaba de común acuerdo entre el varón y la mujer en la morada de ella, no de él. El varón le entregaba una shadak, por eso shadika, una especie de dote a la mujer. Y a pesar de ello, la mujer podía despedir al marido cuando quisiera. Esta despedida se señalaba cambiando de dirección la entrada de la tienda, para que el marido ya no pudiera entrar, y de este modo dejaba su lugar al nuevo elegido por la mujer. Si tenían hijos, pertenecían al clan de la mujer. Aquí encontramos plena libertad sexual en la mujer, como así también el poder sobre su vivienda y quedarse con la dote. Extrañamente, este tipo de matrimonio, esta libertad, o sea, esta cuestión de la mujer ser dueña de sí misma, tiene una relación con estas amas del desierto, porque también estuvieron en estas zonas de Arabia. Y ellas decidían por sí mismas, son estas algunas de ellas que habla Jerónimo. Pero, justamente, ¿qué es lo que yo me empiezo a encontrar? Que cuando empiezan a gestarse, en el caso del cristianismo, las jerarquías eclesiásticas, obispos, abades, cardenales, qué sé yo, todo esto, no se le quiere dar esa jerarquía a la mujer, porque la mujer, lo relata Jerónimo, el traductor de la Vulgata, ¿no? La mujer tenía esa posibilidad y después empieza a ser perseguida, a ser menospreciada y a ser maltratada. ¿Por qué? Por la cuestión que hablábamos la semana pasada, la cuestión de la cátedra en la catedral, el ministerio de pasar ese conocimiento. Entonces, no se quiere que ese conocimiento lo pase una mujer. Quieren tener el varón, o algunos varones, no estoy generalizando, perdonen, avísenme, porque a veces uno no se da cuenta y generaliza y no hay que generalizar. Algunos varones quieren excluir a estas mujeres. Entonces, este tipo de relaciones, de situaciones, donde vemos a una mujer que no que hace lo que hace el hombre, sino que hace lo que después el varón le va a arrebatar. Porque esto que dice acá, el varón le entregaba una especie de dote, pero la mujer, a pesar de ello, podía despedir al marido. Después el marido va a ser el que le va a pedir la dote a la mujer y el que va a rechazar a la mujer. Entonces, ojo con esto, porque es el varón
que está tomando estos elementos y quién, o sea, quién copia a quién. Esto es lo mismo que el huevo a la gallina, ¿eh? No lo vamos a resolver. Me refiero al hecho de que son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Otro tipo de matrimonio es el vigá. En el caso de las prostitutas, si quedaban embarazadas, una vez nacido el hijo o la hija, se llamaba a los varones que habían estado con ella y esto es muy cómico, y se convocaba a un fisonomista para que constatara quién sería el padre, a quién se parecía el bebé de los varones que habían estado con esa mujer. Una vez determinada la semblanza, el varón no podía rehusarse y se hacía cargo de su hijo. Otro tipo es mutá, el matrimonio de placer o disfrute, una unión momentánea que en épocas preislámicas los viajeros consumaban con una mujer de una tribu extraña. Recuerden lo que dijimos al inicio de las relaciones entre tribus. Este tipo de unión fue permitida en un momento y prohibida en otro por el Corán. Luego de varias aceptaciones y prohibiciones de parte de los sucesores del profeta, terminó derogándose, excepto en algunos grupos como los chiíes, imamíes o duodecimanos, en los que continúa vigente. No sé qué puse en la 14, no, es. Bien, en los que continúa vigente. Este aspecto de los matrimonios también es comentado por Valcárcel, que es uno de esos textos que yo les pasé, en una nota a pie de página, la nota 38, y dice: el mutá es una forma de matrimonio temporal que, según los musulmanes sunitas, solo ha sido permitido durante un tiempo determinado en la época del profeta y por lo tanto actualmente prohibido. Contrariamente, para el Islam shia se encuentra permitido. Es entendido como un mecanismo para satisfacer de manera lícita el deseo sexual, si no existe la posibilidad de contraer un matrimonio permanente. El mutá genera controversias y debates en el mundo islámico. Para muchos es una forma de legalizar la promiscuidad y perjudica seriamente a la mujer. No obstante, es interesante señalar cómo puede llegar a ser empleado por los musulmanes en sociedades no islámicas. Por ejemplo, en comunidades chiitas de Argentina, se presenta como una forma de sacralizar o islamizar los noviazgos, teniendo en cuenta que ese tipo de relación o vínculo no existe en el Islam. Por eso yo les digo siempre que hay que buscar, y yo me quedo corta, obviamente, pero fíjense ustedes cómo en esa búsqueda se contrastan las fuentes y empiezan a aparecer cosas que no se tenían pensadas. Shihar es el matrimonio por compensación. Las futuras esposas hacían las veces de las correspondientes dotes. Por ejemplo, dos varones se dan sus hijas o hermanas por una dote equivalente en ambos contratos. Por lo tanto, como se compensarían las dotes, nadie pagaría nada y se benefician los varones porque las mujeres no reciben nada. Una modalidad vigente actualmente en algunos ámbitos. Hay un montón más, el matrimonio patrilineal, pero me parece que esos también acá, ¿no? Lo que es interesante es esto, ¿no? O sea, ver cómo el término Val, que es este matrimonio patrilineal, donde el varón captura a la mujer, en el Corán 2.228 aparece como
Si el marido trata mal a su mujer, pero quiere reconciliarse, tiene derecho a tomarla de nuevo. El patriarcado se hacía necesario para la creación y concreción de la comunidad musulmana, la umma, para quienes la legitimidad es dada por el padre, y estos varones someterán a la mujer a sus deseos. No obstante, en el Corán, la mujer deja de ser comprada para ser contratada, ya que la dote se le ofrece a ella y no a la familia. O sea que sigue siendo, en este caso, mal manejada, pero es ella quien acepta o no la dote. Bueno, después tenemos, bueno, acá tenemos el caso que estábamos hablando antes, de Sara, el nikah al-istibda, que es el matrimonio compartido para obtener beneficio de la preñez, en que el marido le pide a la mujer que una vez purificada de sus menstruos, se una a otro hombre. Acá es al revés, se le pide a la mujer que se una a otro hombre para que le dé un hijo. Y bueno, el marido evita tener relaciones hasta asegurarse de su preñez. Entonces tenemos, bueno, ahí después ustedes lo leen, porque hay varios tipos. Por ejemplo, el nikah al-shidn, no, perdón, no es shidn, es nikah al-hidn. Es el simple concubinato resignificado en el Corán 4:25. Quien de vosotros no disponga de los medios necesarios para casarse con mujeres libres creyentes, que tome una mujer entre vuestras esclavas libres creyentes. Casaos pues con ellas con permiso de sus amos y dadles dote conforme al uso, como a mujeres honestas, no como a fornicadoras o como amantes. Lo que es interesante es que, y ya les digo, ustedes tienen la bibliografía, es que la sexualidad en el Islam no se piensa como un pecado, no se castiga, sino que se percibe, en ese momento, estamos hablando de ese momento, se percibe como un medio para alcanzar una plena unión con Alá. La búsqueda de esta fusión puede comprenderse como un momento de exaltación en el amor y el erotismo, en el que los sentidos se exaltan para alcanzar una completa unión entre el cuerpo y el alma o espíritu del creyente, que se expresa en la actividad erótica. Hallamos un relato en el que el profeta reprende a uno de sus servidores por haber pasado la noche rezando y no haber estado con su mujer. Piensen qué relación tiene, por ejemplo, porque no hay misticismo, no hay personas místicas en el Corán. Porque acá ya les digo, la sexualidad no se piensa como un pecado, a la mujer se la trata de modos muy diferentes, de acuerdo a los grupos, a las tribus, y lo que leemos, por ejemplo, ¿no? En una Hadewig de Amberes, esa poesía erótica, pero es una poesía erótica en soledad, para alcanzar a Dios, esa unión con Dios, y el desposorio es con Cristo. Acá no, sí. Acá es el varón y es la mujer. Y por eso se cuenta, cierto o no, que como una persona pasó la noche rezando en lugar de estar con su mujer. No sé, Ernest, si querés agregar algo a esta cuestión, porque no te veo y no veo tu cara, a ver qué estás pensando. No, acá estaba escuchando atentamente. Y no, nada, pensaba en esto, qué interesante que es, o sea, ver cómo se van mezclando distintas tradiciones con sus principios
y siempre cohabitan de una manera conflictiva, ¿no? Porque a veces uno tiende a pensar en una cultura, digamos, el Islam, como si fuera algo monolítico, digamos. Tiene estos principios y el Islam es esto o aquello. Pero cuando uno se mete, digamos, más en culturas que han tenido un desarrollo histórico tan largo, encuentra que lo que en verdad hay es una superposición de elementos que muchas veces incluso son contradictorios entre sí y que según el momento y distintos conflictos, intereses que se dan al interior de esa cultura, puede primar uno u otro, ¿no? Pienso que, o sea, no lo tengo, digamos, visto muy en profundidad el tema, pero claro, en lo que sucede en el Islam, es que de alguna manera hay como elementos que tienen que ver con la cultura arábica y beduina, digamos, preislámica, Sí, que son elementos que conservan muchos aspectos de una cultura matriarcal, ¿no? En muchas de sus constituciones, y cómo después eso cohabita, ¿no? Con, de alguna manera, tradiciones más de corte patriarcal, que siempre están un poco asociadas a las distintas formas de monoteísmo, ¿no? Bueno, en el caso del sí, judaísmo pasa algo similar, ¿no? sí, eso quería ir Eh, después, a lo del en la, judaísmo. en la Sí, cultura semítica, digamos, pre-judaica, digamos, previa a ¿cómo es? Previo al monoteísmo, también hay tradiciones de corte muy fuertemente matriarcal, ¿no? Que después, de alguna manera, van a tener que cohabitar con las nuevas formas patriarcales que empiezan a imponerse a partir de, de la primacía de esta figura, ¿no? Del Dios Padre. exacto. Eh, entonces es Y, interesante ver ese conjunto de tensiones y cómo cohabitan, digamos, de manera tensa, ¿no? Eh, sí, y es interesante ver, porque esto que vos decís, que también se daba una libertad diferente en el judaísmo y que después con la aparición del cristianismo, cómo se empiezan a modificar esas costumbres. Y por eso decía yo, ¿qué pasa acá? Que tenemos judaísmo, filósofos, o sea, el pensamiento en Grecia, y qué es lo que está pasando con las mujeres en Arabia, ¿no? En el claro. periodo preislámico. Pero ya está el cristianismo, o sea que el cristianismo ya está ahí metiendo, sí, sí. Por eso hicimos antes, que vos Susana, notabas, una relación con algunos pasajes de la Biblia. Sí, Marisa. sí, saliendo de los árabes, había culturas griegas donde, por ejemplo, las sacerdotisas eran vírgenes, se les exigía ser vírgenes. Vos sabés que en la cultura griega me parece que había algunas que sí. Sí. Sí, había unas que sí. Y me parece que sí, que la mayoría eran vírgenes. Espera, que tengo que hacer memoria. Me parece que ¿Viste? la mayoría tenían que ser vírgenes porque tenían que estar purificadas para algunos grupos, porque por eso es tan importante analizar los grupos dentro de Grecia, porque a veces se quedan con yo siempre digo, ¿no? A veces se quedan con un discurso, pero resulta que otros pensadores están diciendo otra cosa, otros filósofos. Ojo No, con eso. La yo el mayoría de los aporte, grupos sí, porque se hablaba ya de esa necesidad de purificación, porque el purificación alma y tenía que estar limpia para poder ver y poder predecir esas cosas, Claro. No, y anticiparse. me Sí, parece en la idea de la virginidad asociada, digamos, a una cierta función sacerdotal, está la cuestión de lo sacro, ¿no? De la consagración, en el sentido de que alguien, digamos, que es, por ejemplo, esto, una sibila, ¿sí? Basa esto, sus poderes de adivinación y su contacto con la divinidad en un cierto retirarse de la vida mundana, ¿no? sí, Entonces,
un poco la virginidad, digamos, actúa esto como símbolo de que ya no es una persona que pertenece a este plano cotidiano de realidad, sino que ha sido retirada, y de hecho el término sagrado, ¿sí? Etimológicamente nos reenvía a eso, a lo que se separa, ¿sí? A lo que se aparta del común uso, ¿sí? Se consagra a la divinidad. Entonces, por ese lado, me parece que la institución, digamos, de la virginidad es tremendamente antigua, no es un elemento No. Por solo de... eso yo lo asociaba como con perdón, Ernesto, lo asociaba con el inicio de las monjas o de la mujer consagrada a Dios, que a lo mejor el antecedente puede ser Sí, ese. sí, seguro. Sí, ese y ¿Viste, otros. Susana? Susana, te voy a traer un ejemplo que no es histórico. En la ópera Norma, ¿viste de Castadiva, que es el área más conocida? Bueno, la trama es una sacerdotisa que se llama Norma, que tiene relaciones con un cónsul romano, pero que son secretas, y tiene 3 hijos. Y el cónsul se enamora de la otra sacerdotisa, y bueno, y ahí hay una relación entre 3, donde ella va a denunciar al cónsul porque supuestamente no podía tener relaciones con una virgen, pero es por venganza, porque ese hombre era de ella. Y bueno, y termina denunciándolo, diciendo lo que había pasado, y pide que la maten, porque Claro. existía el castigo de ser quemados en la pira. Pero vos pensá acá hoy otra cuestión, Marisa. ¿Cómo se llama el personaje? Norma. ¿Qué quiere decir Norma. norma? Ley. Y la regla, la norma, claro. Sí, Ahí está sí. la cuestión. Bueno, a ver si terminamos un poquito con esto Sí, sí. y vamos a los comentarios. Entonces, en varios modelos de unión legalizada hemos observado que la mujer se vuelve una fuente de subversión contra el patriarcado, jerarquizado y jerarquizante. Estas acciones nos permiten aseverar que, durante el período preislámico, no existían controversias determinantes entre el accionar amoroso y la jurisprudencia. Volvimos a la norma. Las mujeres no eran sumisas. Las mujeres no eran sumisas, calladas, obedientes, inmóviles. El manifiesto que la sexualidad no solo era algo que no se condenaba, sino que además era una dimensión de la vida que se intentaba explorar dentro de los límites establecidos por las estructuras sociales y familiares de la época. La presentación de ciertos servicios entre mujeres, como vimos en el matrimonio Nikah Istibda, hoy hablamos de lo que vos decías antes, Marisa, prestar el vientre, en el cual el marido, queriendo tener hijos, poseía otras esposas. Ahora estaba acá la cita Julio. Lo hallamos relatado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Génesis 30, 1-13. Y viendo Raquel, yo lo tengo como Raquel, ¿viste? Por eso te decía, Julio. Y viendo... No, lo que pasa es que, perdón, pero lo que pasa es que acá se daba la situación con Raquel, pero es Raquel y su hermana, no es con la esclava. La esclava es con Abraham y Sara, esta es Raquel y Lea. Perfecto. Y de acá salen las 12, de acá de estas dos y las 2 sirvientas salen las 12 tribus de Israel. Perfecto, gracias Julio. Mira, ya me estaba haciendo... Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, seré muerta. Y Jacob se enojaba con Raquel y decía, ¿soy yo en lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, entra ella y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Y concibió Bilha y parió un hijo a Jacob.
De este modo, continúa el relato sobre las mujeres que parieron hijos para Jacob en las rodillas de Raquel. Bien, ahí está entonces la cuestión, esto que decía Ernesto, de no homogeneizar, de no cerrar en el relato, sino abrir siempre el relato, porque nosotros tenemos una visión muy controlada, muy medida, muy pequeña de lo que fue el acontecimiento. Muy mediada también, ¿no? Y mediada, y determinada. Vencen, entonces hay en cada relato un sesgo particular que corresponde a que se conservaron determinadas tradiciones y otras que existían en el mismo momento no. Exacto. Con el tema de, sí. perdón, con el tema de Raquel y Jacob, me gustaría agregar una cosa. No te veo, Julio. Ahora sí, dale. Sí. Jacob venía escapando de su hermano Esaú y entonces empieza a trabajar con su tío Labán y se enamora de Raquel, al cual, como no tenía dinero, hace un trato con el padre de Raquel, que era Labán, y le da 7 años de trabajo por su hija. Cuando llega el momento de que le va a dar la hija, medio borracho que estaba Jacob, el padre, o sea Labán, le da a Lea, que es la otra hija. Cuando se despierta y la ve que no era la que él quería, bueno, y ahí le dice, bueno, pero no te puedo dar la más joven, ¿no? Y entonces empieza toda una negociación, y ahí le da a Lea, primeramente, y le trabaja otros 7 años más por Raquel. Raquel, que era la que quería, no le daba hijos, y Lea sí. Y entonces ahí es donde le da a las sirvientas para que pueda tener hijos. Y entre las 4 mujeres le dieron los 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, que son todas las conocidas, que es el pueblo de Israel. De ahí surgen. Sí. Esto vincula el tema de la dote, el tema de muchas de las cosas que se hablan ahora y están ahí. Sí, por eso digo que es tan importante ver que hay que hay relaciones entre estas cuestiones, que no están separadas ni aisladas, sino que hay una relación entre todos estos pueblos, porque entre ellos había comercio e intereses, que después son precisamente los que los van a dividir, a separar, ¿no? Se nos corta. Nos queda muy poquito para ya después hacer el debate. Bien. Si no pero lo que pasa es que si lo corto tengo que entrar todo de nuevo. En cambio, si se corta solo, entramos directo. Sí. Aprovecho el minuto. Yo te escucho y pienso también en las guerras.